Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo mes de podcast. Este mes empezamos uno nuevo, empezamos las sectas. Este mes de abril, pensaba que era marzo, empezamos el abril con las sectas, así que este mes viene cargadito, muy cargadito con buenos temas. Hoy vamos a tratar la secta Aum Shinrikyo, no me salía, y la secta Humo. No sé si alguno las conocéis o no, pero son dos buenos temas a tratar hoy. Hoy tenemos a tres personitas. Tenemos a Kansas. Muy buenas. Buenas, Kansas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Pues empezando un mes nuevo y con nueva temática. Así que vamos a por ello. Exactamente. También tenemos a Adrián. Buenas, Adrián, ¿se te escucha? Ya te pasa como antes. Bueno, mientras vamos presentando también a Lorena, que también un nuevo Hola. tema. Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas. Muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí estamos, con ganas ya de empezar este mes de las sectas. Sí. Creo que es uno de los meses más, por decirlo, no sé, fuertes o entretenidos de temas. Y nada, a ver cómo va. Adri, ¿ya sabes el problema que le pasa o...? Hoy su micrófono está en huelga. No quiere funcionar. Sí, hoy No, pues antes se lo le escuchaba. Está como el día. Está nublado, lluvioso. Entonces el micrófono ha dicho que no. Yo, si queréis, mientras Adri solventa ahí su conexión, antes de empezar el mes y el capítulo, sí que me Sí. gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que nos explicará hoy Lorena con las sectas o quizá con las que os explicaré yo, que es que el funcionamiento de las sectas siempre ha existido. Quizá lo que veremos hoy son casos más extremos, pero recordar que las sectas a día de hoy siguen y se camuflan con nuevos métodos de captación, principalmente económico, pero que también se adaptan a buscar a cualquier persona. Que no demos por entendido que cualquiera de nosotros, por quizá tener una condición económica o de estudios o social, será impune o no caerá en estas sectas. Creo que es muy importante saber que es algo a lo que todos, insisto, todos estamos expuestos, y espero que el capítulo de hoy, quizá a un punto muy exponencial, nos permita detectar estas captaciones. Sí, porque además precisamente lo que dices es que la clase social no importa. Es más, en mi caso, precisamente, la gran mayoría de los que forman la secta son personas muy inteligentes, con estudios, desde médicos, físicos, químicos, o sea, que para que veas que nadie, como dice Kansas, está exento a caer dentro de una secta del ámbito que sea. Exactamente. Yo creo que también una cosa muy importante es cómo estás de ánimos, en plan, cómo te encuentras psicológicamente y eso, aunque tú tengas todo lo que en el mundo, a lo mejor si es una persona que no está bien, en plan, tiene depresión o lo que sea, eso creo que te deja coger más que todo lo restante. Sí, quizá un momento de debilidad emocional tuya, ¿no? O sentimental, y que te digan, no, el problema no es tuyo, son los demás, ven hacia aquí. Claro. Pero sí, hoy veremos Claro. cómo nos cortan los lazos y nos llevan hacia ellos. Ninguna secta es buena, por mucho que podáis ganar o algo, ninguna es buena. Y se intentará justificar que alguna de ellas ha tenido un objetivo que nos ha mejorado, pero lo siento, pero no. Yo no compro ningún argumento. Con todo lo que hay hoy en día de redes y todo, que se vean sectas que hay, en plan, a ver, por ejemplo, la que tienes que hacer burpees, Esto te iba a ¿sabes? decir. Que se vea tanto por las redes que la gente haga humor y todo, pero ahí siguen, ¿sabes? Sí, ahí siguen, y mensualmente recibiendo las membresías, ¿no? Como lo quieren llamar, Exacto. y ellos lo enfocan a un cambio de vida, cambio de hábitos, y que tú conseguirás trabajo y formarás parte de ello. Pero todos lo sabemos y no nos hace falta poner nombre, que la de los Barpees a día de hoy es una de las sectas que más adeptos tiene, de chavales jóvenes
que han arruinado lo poco que tenían suyo y han implicado padres o familia. Exactamente. Es una pena. Sí, la verdad que sí. En plan, que lo peor es que Adri sigue sin escucharle el. Adri, prueba la típica de enchufar y desenchufar. Ese... Que, feo, que es, lo que da más pena no es que estén dentro, sino como lo que tú decís, como lo vas viendo por los vídeos que suben, como poco a poco se quedan sin nada. Y ellos como siguen con el RQR de que es el camino, en plan. O por ejemplo, yo decía uno, voy a comer aquí mi bandeja al lado de la tienda esta de Ferraris. En plan, ¿sabes? En plan, Sí. no sé. Para acercarme, ¿no?, a mi Sí, objetivo y impregnarme de esa esencia. O se van a Estados Unidos a trabajar o lo que sea y no pueden por lo que hay ahora y todo eso, se quedan ahí, ¿sabes? El problema es normalizarlo, ¿no? Que ellos normalizan casi vivir en la indigencia, normalizan su proyecto, ¿no? O su camino. Pero es que justamente además, eso es la de los burpees, tiene todos los condimentos, todos los ingredientes precisamente para ser una secta, ¿no? Que es coger a personas que están vulnerables, como decía antes Manu, psicológicamente, personas que están perdidas y que les das un motivo y les das como unas directrices, el líder, a seguir hasta llegar a ser igual que el líder, ¿no? Y creer ciegamente en lo que tu líder hace y eso lo que dice va a misa. Y eso seguramente se repetirá tanto en Humo como en la que voy a decir yo, que es así, o sea, todo lo que diga el líder va a misa, nunca mejor dicho. Exacto. Pues, ¿se escucha Adri? ¿Adri? Ah, no, pensaba que era él. Algo se ha colado aquí, ¿eh? Algo se ha colado. Algo se ha escuchado, ¿eh? Sí. Bueno, decía, se le va la señal de vez en cuando. Pues nada, empezamos ya si queréis. Vale, tú lo que quieras decir, escríbelo por el chat, Adri. Empezamos con el tema de Kansas. Adelante. Muy bien. Pues hoy os presentaré la secta de Humo. Los orígenes de la secta que os acerco hoy tiene unos principios o una base, quizá al tema que yo siempre os aporto, ¿no? Que es la ufología. Como siempre, hoy hablaremos de lo que ha sido esta secta, un poco su historia y también cómo ha afectado a nivel social, ¿no? Porque creo que uno de los aspectos de lo paranormal o lo misterioso que siempre os acerco es cómo estas sectas nos han cambiado o nos han afectado. Pues bien, Humo es el nombre que recibe un exoplaneta ficticio habitado por una civilización tecnológicamente muy superiores a nosotros. Esta civilización se pone en contacto con la humanidad, con grupos de personas o creyentes. Su fase más activa es desde el año 66-67 y su punto álgido finaliza en los años 90. Esta secta, sobre todo, tendrá un impacto muy fuerte en lo que es España, Francia y países de Sudamérica. Veremos que también lo podemos tratar como uno de los capítulos más importantes de la ufología española. Luego, al final de las explicaciones y los hechos, pues daré un poco la explicación final de cómo está esta secta a día de hoy, si se llegó a desmantelar, o os lo hablaré un poco en presente para no desmontar la trama. Okay. Pues bien, todo empieza en el año 66 en la zona madrileña de Aluche. Se reporta un caso de un avistamiento ovni e incluso un aterrizaje. En esa época, un semanario que se llamaba El Caso cubrió la noticia. Explicaros que el caso era digamos como un boletín o
un adicional a los periódicos que narraba crónica negra y un poco de paranormal. No olvidemos que en aquella época eran años de pura dictadura en España y el diario o el semanal El Caso consiguió hacerse un hueco en los noticiarios porque era como una regla no escrita, ¿no? Yo hablo de algo, digamos, crónica negra o asesinatos, cuando era algo que no estaba bien visto, pero a cambio hablo que la policía del régimen ha hecho una investigación buena, ¿no? Entonces era como la manera que tenía de sobrevivir ese periódico. Pues quizá incluso la propia policía me llama a mí, ¿no? Como informantes de, oye, mirad, ha habido un crimen en tal calle. Y claro, luego el periódico respondía como, gracias a la rápida intervención de la policía o de los cuerpos, se ha resuelto el caso, ¿no? Pues bien, el periódico del Caso, que actualmente está en formato digital, consiguió abrirse las puertas en este tipo de noticias. Por otra parte, pese a que el Caso publicó la noticia de un aterrizaje en un descampado que incluso dejó una huella o una marca en el suelo, el Observatorio Astronómico de Madrid, ni las torres del aeropuerto, ni lo digamos infraestructura militar, no tenían ni constancia y por lo cual no dieron veracidad al suceso. Por otra parte, en esos años, estamos hablando pues de unos años, los años 60, entre el 65 y el 70, la parapsicología en España era algo que estaba aún en pañales. Toda la gente, pues esto que estamos haciendo nosotros hoy con un podcast tan tranquilos, pues en su día se tenía que hacer de puertas hacia adentro. Cerca de la Plaza Cibeles, en el Café Lión, este grupo de parapsicólogos, grupo de aficionados al ovni, quizá incluso a los fantasmas, se reúnen de manera semanal y se hacen llamar la ballena alegre. Es un poco el nombre de la sociedad secreta. Buen nombre. Y además es un poco como lo remarcan las pelis, ¿no? De ir a un café y no era reunirse en una mesa normal, sino como incluso un reservado. Todo era, bueno, como una sociedad secreta. Pues bien, en esta sociedad, digamos, en la dirección de esta sede, empieza a llegar vía correspondencia diferente material, desde cartas, manuscritos, cintas en su época, el equivalente al cassette, cintas magnéticas. Esto no dejaba de ser información que nos mandaban desde el planeta Humo. Eran pruebas, era material donde primero ellos explicaban cómo era su civilización, de dónde venían, qué principios tenían y cuál era el motivo de haber contactado con la humanidad. Pues bien, vamos a hablar un poquito de qué planeta, cómo era el planeta Humo. El planeta Humo era un planeta de características muy similares a la Tierra. Por eso los humitas, que era como se llamaban esos seres, habían contactado con nosotros, porque al final éramos una raza bastante similar. Ellos viajaban por el espacio con unas naves a propulsión y con formas de cohete o de misil. Referían tener una tecnología avanzada y cuando ellos se exponían con nosotros siempre utilizaban como tenemos una tecnología mucho más avanzada a lo que conseguiréis con todos los programas espaciales que tenéis en activo. No olvidamos que en el año 65 el humano aún no había llegado a la Luna y la Guerra Fría, una de las guerras que libró, una subguerra, fue la carrera espacial. Pues los sumitas defendían que, bueno, que con lo que estáis haciendo aún no nos alcanzáis. Ellos defendían que creían en un dios, creían en una divinidad que recibía el nombre de Woa. Esa divinidad tenía una esencia que nunca cambiaba, pero su imagen física sí que podía ir mutando. Y entonces, la parte final, ¿por qué contactan con nosotros? ¿Qué quieren? ¿Qué mensaje nos dan? Pues bien, estaban interesados en saber qué valores
o qué moral tenía el ser humano. Si nosotros éramos recíprocos y entendíamos su mensaje, ellos vendrían, ¿no? Todo era como una prueba. Nosotros contactamos con un grupo reducido y si este grupito reducido divulga lo que hacemos, pues quizá un día vendremos, ¿no? Pues bien, también nos dejaban muy claro que no querían colonizarnos, simplemente querían mejorar nuestra manera de socializar. No olvidemos, como hemos dicho, era un momento a nivel geopolítico muy complicado. Europa había acabado una Segunda Guerra Mundial, había una tensión de una Guerra Fría, incluso de un Armagedón atómico, ¿no? Que de la noche al día nos fundiéramos a misiles nucleares. Pues bueno, ellos venían como a poner un poco de paz y a mejorarnos socialmente. Pero, pues sí. Perdón, venían a hacer eso, pero también venían en plan, bueno, os la jugáis, si esto lo hacen como queremos nosotros, lo ayudamos, si no, nos vamos de aquí. Bueno, en este sentido siempre dieron un mensaje muy tranquilizador, ¿no? De que su objetivo real era mejorar, pese a que poco a poco empezaron aparte del material que nos enviaron, empezaron a dejar ver que ellos ya estaban entre nosotros, que aparte de que la información que nos mandaban, ellos tenían observantes o humitas entre nosotros. De toda la gente, de todos esos ufólogos que participaron en esas sesiones, hay que destacar a Oscar Rey Brea. Rey Brea, desde un primer momento, se mostró muy disconforme con estos sucesos y desde un primer momento alertó de una posible manipulación. Ahora veremos la primera imagen, o la imagen que saltó en los noticiarios. Manu, que es la que se ve la nave con el logo en la parte de la nave. Voy. Esta es. Exacto. Pues en el año 67, a través del periódico Informaciones, era un periódico de la capital de Madrid, unos testigos, de manera anónima, dejan en un supermercado o en un establecimiento de ultramarinos, dejan esta imagen, contactan con el periódico Información, informando que fueran a ese establecimiento y que ahí tendrían imágenes que darían veracidad a los avistamientos de estas naves. Pues bien, esta H que veis es el logo de humo y que estaba presente digamos, en las barrigas de las naves. Pues bien, para la mayoría de nosotros a día de hoy, esto quizá de primeras ya lo habríamos visto como un fraude, pero contar que en esa época, para mucha gente, ver la televisión ya era algo muy nuevo, ¿no? Es decir, esto fue una bomba a nivel de sociedad, es decir, es algo que gustó y vivíamos en un momento que eran las primeras trazadas de lo que es la ufología en España, es decir, era como ya tenemos material o algo para lo que empezar a nutrirnos. Se Pues bien, parece, podemos decir... perdón, Sí. se parece, la nave se parece como si fuese un plato con una tapa. Sí, Totalmente, sí, sí. es, Y de la eso imagen de vienen... abajo, un cambio de marcha, ¿sabes? La imagen del cambio de Ah, Sí, sí, marchas. sí. A mí me recuerda, a mí la señal me recuerda al símbolo de Héroes del Silencio, a la También. HD. Sí, 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 sí. ¿A que Pues sí? Es igual. al final, pues bueno, según ellos era el logo de esa raza, pero veremos un poco más adelante de dónde podría haber sido ese logo. Entre los años 60 y 70, los mensajes que se reciben, o podemos decir que era una época de contacto de la manera más pacífica, es decir, incluso se recibían llamadas en platós de televisión, se recibían cassettes con la voz de estas personas. Además, recordaban voces, ¿no? Quizá
pues alguien tapándose la nariz o voces muy infantilizadas, con un lenguaje prácticamente muy entendible al nuestro. Pues bien, podemos ver que hasta los años 70 fue como la primera época de contacto. A partir de los años 80 entramos en una época en que la podemos llamar de radicalización. En estos años, lo que son núcleos de gente o núcleos de creyentes que han arraigado muy fuerte en España. En Francia también fue una zona donde cogió mucha cultura, y países de Sudamérica. Estos grupos de creyentes empiezan a coger el patrón de sectas. Los líderes regionales o responsables de cada demarcación, pues algunos de ellos, tampoco los pondremos todos en el mismo saco, cogen el patrón de funcionamiento de secta. A cambio de la información que os estoy dando, quiero que me ayudéis con intereses, quiero que me ayudéis a nivel económico o quiero que ya me ayudéis a nivel sexual. Este patrón, lamentablemente, o estas conductas, las hemos visto funcionar en muchas de estas sectas, ¿no? Además, es en una fase secundaria. Al principio todo está muy bien, nos dan información que nadie tiene, Sí. comparten con nosotros algo que los demás, ostras, qué bien, ¿no? Todo parece muy bonito. Entonces, cuando la gente empieza a cortar su vida real para entrar en esta secta, una vez ya los tienen cautivados, es cuando empieza esta segunda fase. Cuando ya ha acabado la captación, pues ahora quiero algo a cambio. Ahora quiero algo a cambio porque te he informado de algo que nadie más sabe, ¿no? Y por desgracia, muchas veces incluso acababan pues con el tema de abusos sexuales, o temas económicos. Pues bien, un ejemplo que tenemos fue aquí en España, la secta Edelweiss, que actuó desde el año 70 hasta el año 84. Edelweiss, para los que queráis saber qué significa, ya que nos parece una palabra así un poco alemana o germánica, es una flor que no sale en todos los sitios, sale en las zonas alpinas, sería una flor, digamos, de alta montaña. Pues bien, la funda el español Eduardo González Arenas, y el mensaje principal es de que el fin del mundo está cerca. Veniros a mí, yo tengo un enlace o yo tengo un contacto a lo que podríamos llamar son sectas de carácter contactista, es decir, yo soy el enlace con un ser divino que va a impedir que nosotros perdamos la vida, es decir, quizá toda la humanidad muere, pero nosotros no, porque nos iremos a un refugio o vendrán a buscarnos. Pues bien, Eduardo González predicaba el fin del mundo, sobre todo con grupos de chicos adolescentes menores de edad, y los adoctrinaba al más puro estilo Boy Scout, con salidas a la montaña, intentando inculcar unos valores. Y claro, quizá a nivel de familia decían, ostras, mira qué bien, ¿no? Los niños ahora hacen cosas en la natura. Además, muchas de esas entidades colgaban digamos, de sedes eclesiásticas, ¿no? Pues era el grupito de scouts de una iglesia. Y bueno, era la manera limpia donde había esa captación. Pues bien, por desgracia, casi 400 niños, porque son esos, menores de edad, en su mayoría, 400 personas se calcula que fueron captadas por la secta Edelweiss, y el motivo principal de explotación fue a nivel sexual. El fundador de esta secta, Eduardo González Arenas,
poco pisó la prisión, es decir, se le llegó a condenar y a los 6 meses de la salida de prisión, uno de estos chicos que había adoctrinado, pues le degolló, acabó Joder. con su vida. Es decir, aquí hemos visto un poco el ejemplo de estas sectas contactistas que se nutrían de la información que llegaba pues como humo. En esas épocas también, en los años 80, se detectan avistamientos de humo, sobre todo en la zona litoral entre Barcelona y Tarragona. En Cubellas, Cunit, Tarragona capital se detectan avistamientos, incluso en la playa de Sitges se llega a relatar un aterrizaje. Es decir, estas entidades lo máximo que llegaron a hacer fue aterrizajes con las naves y con lo que iba la prensa era buscar esas huellas Sí. de donde habían llegado las naves. Nunca se reportó algún incidente de contacto directo entre un humano y un humita. Pues bien, en los años 90 llega el ocaso de esta secta. Cerca del año 90, una nueva generación de ufólogos, gente ya con más recorrido en lo que son estas ciencias ocultas, gente que ya ha vivido una época a nivel política diferente, pues se atreve a, desmontar todo el tema de humo como una farsa, como un mito. Uno de los que lidera este desmontaje es Manuel Carballal. Si os gustan los podcasts, es un habitual en el Centinela del Misterio. Ha hecho muchos cuadernos de campo relatando incidentes de tema paranormal, temas sectas, colaborador también en revistas policiales. Es decir, es una persona que lleva muchos años de investigación, sobre todo al tema este. Pues bien, Manuel Carballal empieza a ir a por uno de los líderes de este movimiento de humo. Su nombre es José Luis Jordán Peña. A ver si, Manu, me puedes poner la imagen. Voy. Sí. Ahí está. Bien, José Luis Jordán Peña, que llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Española de la Parapsicología, se definía a sí mismo como un ufólogo. Este hombre, que de base era ingeniero de telecomunicaciones y aficionado pues al tema paranormal, durante los años 60 hasta los 90 prácticamente generó un amplio contenido en referencia al contactismo con humo, ya sea libros, congresos, ir a platós de televisión, y principalmente él era el primer contactado o era la cara visible de humo. Para que no los conozcan, de esa época era de los más famosos ufólogos que había o el más famoso. Sí, prácticamente, y aprovechando que esta semana hace años de su partida, esta semana hace años que falleció Jiménez del Oso, que a nivel personal es uno de los máximos referentes a lo que es Sí. ufología y sobre todo investigación. Pero sí, en esa época era habitual ver a Jordán Peña en los platós de televisión, pero insistimos, él hablaba únicamente sobre su contacto con humo. No se le veía hablar o divulgar quizás sobre otros casos en otros países o otros casos en España. Y hemos de recordar que entre los años 60 y 80 vivimos una época increíble, es decir, el caso Manises, el caso del butanero Tamames, las alertas ovnis que se hacían, es decir, a nivel de sociedad vivimos unos años brutales y parece que tuvimos muy buena acogida. Y en otros episodios de Susurros y Sombras hemos planteado qué ha cambiado en 40 años, por qué ya no hay tanta fue realmente una Claro, moda claro. social, ¿no? Es decir, eso recuerdo que fue un debate
muy, muy bueno, pero sí, digno de estudio. Para que no sepa, el Jiménez Loso hizo en los años 70 un programa que se llamaba Más Allá, si no mal no recuerdo. Creo que era tipo Cuarto Milenio, pero de esa época, ¿no? Sí, era lo más parecido a lo que nos presenta desde hace años Iker Jiménez en Cuarto Milenio, pues eran este tipo de programas y conseguían unas audiencias Sí, brutales en las dos plataformas que había en esa época y, ojo, que iban a Televisión Española, que en esa época había 3 o 4 canales, no es como ahora que tenemos infinidad, ¿no? Es decir, creo que hay que reconocer mucho la tarea de esa gente y la capacidad de movilización de la gente con un tema tan disparatado en esa época como podían ser las ciencias ocultas. Pues bien, Jordán Peña falleció en el año 2014 y aquí ya entramos a la parte final de Humo. ¿Qué pasa con Humo? Antes de su muerte, ya muy, muy apuntado y con muchas pruebas y con muchos indicios que Humo ha sido una farsa. De hecho, una de las tareas que hizo Manuel Carballal fue la imagen que hemos visto del platillo volante, intentar reproducirla, sobreponiendo fotos entre ellas o utilizando, como en las películas, una caña de pescar con un horizonte y sacar una foto. Pues bien, está. Fran Peña, sí, esta imagen pues se intentó reproducir pues como a veces que hemos visto a alguien sacando una foto y venga, va, voy con una cañita a Es que intentar parece, Sí. Claro, a mí esta foto me parece un plato de cocina de o sea, Pero que poner, parece de las no películas sé. antiguas de los monstruos o dinosaurios que notaban que eran juguetes o cosas de sí, esas. Sí. pero Lorena, ¿qué te escucha, parece? tiene mejor calidad que muchas Y fotografías tanto. de ovnis de ahora, Sí. ¿eh? Sí, Exacto. sin duda, sin duda. Yo, perdonarme que me vaya, No, pero es no. que sí, me sigue sorprendiendo mucho como a día de hoy, con la de tecnología que tenemos, que todos llevamos un móvil encima, que a Sí, la que vemos un fantasma, un ser desconocido o tal, saquemos sacamos, esta... sí, no lo entiendo, de sa- verdad. sacamos Eh, el Alcatel y con esa... sí. Con mucho respeto, pero parece que el que haya sacado la foto siempre es el señor que tiene Parkinson. Es verdad, Porque movidas. Es que también la cámara sí. sucia. Por eso, La esa verdad es súper que. clara, esa foto es súper Sí. nítida. Sí, O sí. sea, Y hemos de contar que luego se demostró que esa foto fue un montaje, pero para ser los años 60 totalmente. es digno de Sí, sí. estudio. Pues bien, Jordán Peña en sus últimos años tuvo muchos problemas de salud y en una de sus últimas entrevistas, pues bien, llegó a confesar que todo fue un fraude. Él justificó que todo fue un experimento social. Su idea era documentar cómo el ser humano hubiera respondido ante el contacto y segundo, la llegada de alguna raza extraterrestre en la Tierra. Pues bien, ahora me preguntaréis, ¿y por qué se justificó tanto? ¿No? Es decir, él podría haber pasado sus últimos años. Pues bien, hoy os hablaré de la parte quizá, y seguramente lo hará Lorena posterior, pero en lo que es la ufología os hablaré de la parte más oscura, y es la parte en la que gente como nosotros ha perdido cosas como incluso la vida solamente por ser interesados o querer buscar respuestas al tema ufológico. Y a esto no os hablaré de, no, es que me gustaban mucho los ovnis y me abdució. No, os hablaré de unos factores a la que gente común ha perdido. Lo primero es, la gente que una vez descubierta la estafa o quizás sospecha, a nivel social perdió amigos, perdió incluso el trabajo por ser un señalado, es decir, mira, este loco durante 20 años defendió
que venían señores del espacio y resulta que ha sido todo una mentira. Hubo gente que incluso llegó a perder la familia al estar tan obsesionados en buscar respuestas o buscar la verdad, que llegó a perder su familia, a sus hijos. Luego no olvidemos la parte económica, que bueno, yo en mi persona a día de hoy es algo que dejo bastante al margen, porque al final el dinero es algo que viene o va, pero bueno, a todos nos gusta el dinero, ¿no? Yo siempre digo, como más dinero tengo, más cosas podré hacer. Pues bien, hubo gente que perdió fortunas ingresando dinero a la secta o incluso construyéndose refugios a la espera del fin del mundo, porque les habían vendido que cerca de X tiempo el mundo se acabaría y que, venga, con ese dinero haremos un refugio grupal en tal zona o se construían un refugio en casa. Y ya por último, Manu, si me puedes poner la foto Sí, de claro. los testigos de Tarrasa o de Sabadell, ahora no lo recuerdo. A ver, aquí está. Bien, pues el último punto es cuando pierdes la vida. Cuando pierdes la vida en busca, ¿no?, de respuestas. Pues bien, uno de los ejemplos, y por desgracia no son los únicos, fueron dos personas que cerca de la zona metropolitana de Barcelona, en uno de los municipios, ahora dudo, entre Terrassa o Sabadell, pero en uno de estos dos municipios se preparan en un bloc de notas explicando y dejan apuntado que su suicidio, porque reflejan que ha sido un suicidio, es para contactar con los extraterrestres, que los extraterrestres los llamaban. Pues imaginaros un hombre de 47 años y un joven de 21 que a nivel social, económico y de formación son muy diferentes, pues bien, decidieron suicidarse pensando que de esta manera obtendrían respuestas. Pues yo creo Sí. que al fin y al cabo esto es uno de los peligros que conlleva estar captado por una secta, porque al final es ya un punto de no retorno, ¿no? A mí me pueden estafar económicamente, pues será una lección muy valiosa, pero podré recuperar ese dinero, ¿no? Claro, claro. Pero ya el hecho de tú suicidarte para buscar respuestas, pues me parece un poco el límite. Pues por eso, ante incluso las acusaciones legales que tuvo Jordán Peña, dio un poco la cara al por qué. No, mire, estos señores han quitado la vida, pero mi intención no era esta, si más no, era el hacer un experimento social para ver cómo recibiríamos esta llamada. Pues bien, a día de hoy, ¿qué ha pasado con Humo? Humo sigue activa, pese a que su líder y fundador ya falleciera hace unos años. Humo sigue viva, sobre todo en partes del sureste asiático. Esta cultura ha quedado muy impregnada. José Luis Jordán Peña tuvo hijos y ellos a día de hoy aún han hecho declaraciones en diferentes medios. Han hecho declaraciones a una serie que se hizo en Movistar Plus. Ellos a través de sus redes sociales también han comentado. Pues bien, ¿qué postura han escogido o han dicho sus hijos? Pues bien, su hija defiende que la decisión o la postura de este experimento que hizo su padre fue porque la sociedad en años de dictadura y transición necesitaba algo con lo que entretenerse. Es Joder. decir, a mi Vale. aspecto, la hija entendía que no había sido algo correcto, pero lo justificaba de una manera como los españoles necesitábamos algo con lo que entretenernos. Sin embargo, su hijo defiende que todo esto es real y que la información o el testigo que dio su padre, que todo había sido un mito, fue porque fuentes externas le obligaron a confesar que todo había sido una mentira. Es decir, podríamos decir que el perfil del hijo a día de hoy aún defiende que dentro de eso, dentro de esa mentira, hay una verdad. Y no os diré que el hijo está liderando esta secta, porque no es verdad, pero sí que el hijo trabaja mucho para defender el nombre y el honor
del padre. Es decir, que ese sería un breve resumen o la historia de la secta de Humo. No sé, Pero. Lorena, ¿qué opinas? O Manu. Sí, No, yo no, quiero dilo, decir una no. cosa. Si no os importa, es que viene a colación de esto último que has dicho, Kansas, que es que me ha hecho gracia porque precisamente yo cuando has empezado a contar el caso, que yo no lo conocía, la verdad, justamente lo primero que he pensado según ibas hablando era, eso se lo han inventado precisamente porque como veníamos de una Sí, situación tan mala, esto de ponernos a prueba era como, venga, si os portáis bien y dejáis de hacer guerras y movidas, Sí. vamos a venir y os vamos a salvar. Pero por otro lado me hace también mucha gracia y me causa curiosidad la versión del hijo, ¿no? Que es como que aquí entra lo conspiranoico, ¿no? En plan de, nos han callado porque sí que había venido una raza extraterrestre a visitarnos y a decirnos que nos teníamos que portar bien, pero nos han callado porque no interesa. Porque eso, por ejemplo, ahora está como muy de moda también con Sí. muchas cosas de lo de los reptilianos, por ejemplo, de la familia real inglesa, que nos dicen que, claro, que los callan, ¿no? Que tal. Entonces, a mí eso está ahí como, yo sinceramente, mi opinión de esta secta es que yo creo que se aprovecharon de la vulnerabilidad que tenían por entonces las personas que venían de una etapa muy mala y que esto, como dice la hija, daba como un entretenimiento y un poco de olvidarse, un poco de salseo, básicamente, de lo que, de las situaciones malas, ¿no? Que parece cuando dicen entretente, cuando tienes una situación mala te dicen sal, diviértete, mira cosas, pues qué mejor que mirar unos ovnis y pensar que van a venir los extraterrestres a salvarnos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Es que esto me recuerda mucho a ver, pero no, no en plan secta, a la Guerra de los Mundos. Sí. Cuando el Orson empezó a contar la historia esta y luego la gente empezó a decir, había gente que no se creía, pero había gente que de verdad se lo creía y que estaba pasando cosas de verdad. Hubo gente que saltó conforme estaba escuchando la emisión de Orwell. Sí. Si estaba en un cuarto, saltó por el cuarto. Es decir. Claro, que era entretenimiento, pero y como no había nada más, no podía demostrar que era mentira lo que estaba pasando. Porque ¿qué te va a decir en directo que es mentira todo eso? No hay móvil, no hay internet, no hay. Claro, entretenimiento, pero ¿a qué precio? Claro. ¿No? Yo, pues, es como lo que hacemos nosotros. Oye, si queréis nosotros, nos reunimos cada semana y relatamos novelas que nos gusta hacer a cada uno. ¿Y por qué? Porque cuando vemos límites, los ponemos, ¿no? El problema es que esta gente o no quiso ver límites o ya le iba bien porque económicamente le repercutía, ¿no? Sí. Claro. ¿Y Adrián lo tenemos operativo o qué? Creo que no. Yo lo que iba a decir también es que según lo contabas, yo siempre, a ver, soy de los años 80 y entonces pues mi cultura de los Simpson, pues entonces siempre me viene al recuerdo cosas de los Simpson. Y entonces me ha venido en los capítulos de El señor Barnes cuando, bueno, seguro que os acordáis, ¿no? El de Os traigo amor, que sale de... Sí. Que se arma... culto, ¿no? Claro, que hay una... Luego se hace como una especie de culto a esta entidad, ¿no? Porque decía que les traía amor y fíjate que no tiene nada que ver y la gente se enfervorizó con ello. Pues esto es un poco igual. Y luego el tema monetario, yo creo que es algo que comparten casi todas las sectas. Y es dos cosas, dos factores que también has dicho tú y que luego también en el mío se van a ver, que es la separación de la familia, es decir, separar de todas aquellas personas que te pueden decir que te estás equivocando y el control de la economía, precisamente para que no tengas esa autonomía económica de poder marcharte y agarrarte por ahí. Entonces, claro, las sectas a fin de cuentas salen beneficiadas económicamente. Pasa igual que con los burpees. Esto es igual, ¿no? Tú pagas, yo te doy, pero tú a la vez tráeme más gente para que me pague. Pues esto es igual. Sí. Y pensar que al final esto es como a nivel personal, es muy difícil salir de ahí porque para ti es como una inversión, ¿no? Decir, no, a ver, es que ya he invertido mucho dinero y yo creo en esto, no puede ser mentira, ¿no? Yo creo que, y para finalizar mi intervención de hoy, y sobre todo relacionado con el tema del misterio, lo que puedo recomendar a cualquier persona es, si os gusta todo el tema de lo paranormal, documentaros, leer, compartir, divulgar, pero siempre sospechar cuando alguien os pida dinero por la mínima cantidad que sea, sobre todo para descubrir cosas a nivel filosófico de no, yo te compartiré una verdad
¿no? O yo te compartiré unas soluciones, sobre todo, ser muy críticos con toda la gente que engrupa pues este sector, ¿no? Porque os lo digo, yo a nivel personal, que me guste el tema del misterio, me hace compartir con vosotros un día a la semana, me hace leer, me hace documentarme, pero ir con cuidado porque hay gente que está esperando, nos está esperando para poder sacarnos nuestro mísero dinero. Así que, Yo, A quien tenga, claro. exacto. Luego creo, no sé si son peores estas sectas que te sacan todos. Bueno, te sacan todo. Pero es que luego hay otras peores que directamente, no sé si piden dinero o no, pero que con estas que son famosas, por ejemplo, el 90, 80, que se van de la vida todos juntos. sí, Pero bueno. eso estaban también sus pertenencias, las Sí, o las sí. vendían o las ponían a nombre de o bien de la sede o bien del líder. Y Sí, luego pero el ya líder se también se iba, suicidaban. ¿no? El líder. Bueno, no. A veces sí, a Bueno, veces no. Casi ya, siempre sí. era una trampa y luego al final siempre el líder milagrosamente Sí, se salvaba, ¿no? exacto, Vamos, exacto. ya, de todas formas ya lo veremos Sí. en próximos Sí, sí, capítulos, pero por ejemplo, pues hay muchas en las que había suicidios masivos y casualmente pues el líder no pasaba mejor No, vida. claro. Quedaba vivo para dar testigo a generaciones que Exacto. Exactamente. vinieran. Sí, Sí, era como un Sí. sacrificio, ¿no? Decía, iros vosotros, Sí, ¿no? por ejemplo, a este mundo, ¿vale? A este Ujú. mundo fantástico, y yo me voy a quedar aquí sacrificándoos por vosotros, porque os amo, y me voy a quedar aquí para que otros también puedan ir. Entonces, era una excusa, básicamente, Sí. pero Sí. así es. Pues bien, yo ya con lo que hemos comentado le doy el paso a Lorena y la verdad que tengo muchas ganas de escuchar lo que nos trae hoy. Bueno, pues yo, como siempre, bueno, no siempre no, porque últimamente vengo así un poco más general, pero hoy vuelvo a mis orígenes y hoy vuelvo a contaros cositas de Japón, que es que como ya sabéis, pues que tengo debilidad. Además, No sale de ahí. hoy me he puesto la camiseta de Goku y todo porque digo, bueno, me lo voy a poner en plan, la secta de Goku. Yo soy Saiyajin. En fin, hoy os voy a hablar de una secta que, aunque hay más sectas en Japón, porque no os penséis que Japón se salva de ser también un país en el que hay bastantes sectas, pero hay una que precisamente por un acto que ocurrió en 1995 fue la que más famosa es, ¿vale? Más que nada porque ya no solo timaba o intentaba hacerse, como hemos visto antes con Kansas, con la economía de las personas, sino que también hacía atentados terroristas bastante importantes, como voy a contaros luego. ¿Cómo se llamaba esta secta? Bueno, pues esta secta se llama Sharinkyo, ¿vale? Y está liderada por un señor que se hace llamar Shoko Asahara. Digo se hace llamar porque este en realidad no es su verdadero nombre. Si puedes, Manu, poner la foto uno, sí, y así lo cuento con su carita delante. Bueno, pues este buen señor que veis aquí con esta cara tan estupenda y maravillosa, en realidad no se llama Shoko Asahara, este es el nombre que se dio a sí mismo cuando ya empezó la secta. Pero su nombre de verdad es Chazuo Matsumoto, ¿vale? Y nació el 2 de marzo de 1955 en Tokio, ¿vale? Este hombre nació en una familia que era bastante numerosa, que es bastante raro en Japón, que haya familia numerosa y muy humilde. Y además él tenía un problema de salud que era ciego por un ojo, o sea, era tuerto, básicamente. Y esto le permitió ir a un colegio especial que había en Japón, tipo para que la gente entienda que es un colegio especial para gente que tiene dificultades de visión, tipo la ONCE aquí en España, ¿vale? Era como una especie de corporación. Y claro, él allí, al ser, voy a decirlo, al ser tuerto, era muy abusón, porque como bien dice el dicho, en un mundo de ciegos el tuerto es el rey, pues esto claramente es así. Él abusaba, era el típico abusón, quería siempre ser el líder, ahí ya empezaba un poco a despuntar sus ínsulas, ¿no? De querer liderar algo. Y claro, evidentemente, como él veía por un ojo y los demás no, aunque suene un poco humorístico, pues evidentemente se hizo el rey del cotarro. Este dinerito también que le daba el gobierno de Japón por tener esta dificultad visual,
le hizo intentar estudiar medicina, que era lo que él inicialmente quería. Pero claro, con esto del ojo y que además, pues digamos que para los estudios no era excesivamente bueno, aunque luego ya veremos que en otras cosas sí que lo era, ¿no? Hay veces que la inteligencia no va solo en lo que podemos estudiar, sino que hay gente muy inteligente que no tiene estudios o que se le da mal estudiar, pero luego en otros ámbitos sí lo es. Y es así, lo tenemos a la orden del día, yo creo. Hay muchos políticos que no tienen casi estudios y al fin y al cabo también lían a la gente con otras triquiñuelas, ¿no? Que también son de gente inteligente porque saben con quién hablar, con quién no hablar, a dónde ir o a dónde no ir. Pero, Un momentito, dime, sí. has dicho que los demás no veían. ¿Perdona? Que él has dicho, no sé si lo he entendido mal yo, que él era tuerto Él era y tuerto. y los demás no veían. Claro, porque ten en cuenta que él iba a un colegio, estoy hablando de los alumnos, no de ya de la secta, sino cuando era adolescente, de los alumnos que Sí, iban con él al instituto. Era un instituto especial de gente ciega o de gente que vale. tenía problemas visuales. Es Entonces, que dime, digo que dime. aquí lo del refrán este de que el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, entra Exactamente. perfectamente, ¿sabes? Le va Totalmente. clavado, sí, sí. Sí, sí. Exacto. Además, mira, esto me recuerda, no tiene nada que ver con la secta, pero también quiero hacer una, ¿por qué no? Una recomendación, ya que estamos hablando de este dicho, ¿no? Hay una película muy buena que se llama A ciegas, que es un libro que está basado en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que precisamente se quedan todos ciegos. Y hay un señor que es tuerto y es el que lleva todo el cotarro. O sea, que para que veas que cuando que esto se repite, ¿no? Este patrón se repite un poco en muchos ámbitos de la vida. Y bueno, nuestro amigo, vamos a llamarle por ahora Chazuo, que era su nombre de nacimiento, pues decidió que como medicina no podía estudiar, iba a hacer otra cosa. Y entonces se sacó una especie de título en medicina, en acupuntura, no, en medicina tradicional china y en acupuntura, ¿vale? Es decir, se hizo como un médico alternativo, ¿vale? Y así pues un poco empezó a trabajar en diferentes sitios como pues eso, consejero, hacía acupuntura, también empezó a estudiar un poco de astrología, en fin, hizo como un popurrí ahí de cosas un poco pseudociencias, pero que a él le divertían bastante. El caso es que este hombre, Chazuo, cayó también en las redes de una secta allí en Japón, que tengo aquí el nombre porque si no, no me voy a acordar, que es Agonshu, ¿vale? Entonces, él cayó también en una secta que básicamente era una secta bastante destructiva y también hablaba sobre el apocalipsis, el fin del mundo y todo ese tema. Y también hacían muchísimo hincapié, que esto ya empieza un poco a dirigir el camino de nuestro líder hacia su propia secta, y era el tema de la iluminación. Aquí se daba mucho el tema de la iluminación completa, ¿no? El tener un espíritu increíblemente limpio, la sabiduría máxima, la verdad en todos sus aspectos, se trataba en esta secta a la que él había entrado. ¿Qué tiene de gracioso o de irónico? Pues que en realidad tu nivel de iluminación iba anclado a tu nivel de aportación económica en esta secta. Y es que en esta organización, sí, cuando entrabas en esta organización tenías que hacer una aportación obligatoria durante 1000 días, es decir, 3 años aproximadamente. Eran 3 años en los que tú tenías que pagar día a día una especie de donativo. Qué casualidad, oye, que según tu donativo, cuanto más dieras de donativo, más iluminado estabas. Esto es como la luz, ¿no? Cuanto más vatios pagas, pues más luz tienes. Pues esto es igual, pero en iluminación espiritual. Pero este hombre, pues sorprendentemente, lo pagó. Hasta que ya cumplió sus 3 años y dijo, ya estoy súper iluminado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer mi camino por mi cuenta yo solo. ¿Y qué hizo? Pues en 1987 se puso a dar clases de yoga en una especie de local bueno, en un piso local, no está muy claro, a veces dicen piso, a veces dicen local, que se alquiló. Y allí pues empezó a dar sus clases de yoga a diferentes personas. Y al principio pues empezó con poquita gente, empezó con nada, pues una clase bastante normal. Y allí empezó un poco a comerle el tarro a los que iban allí a hacer yoga, ¿no? Ya que venís a hacer yoga, también os voy a predicar un poco. ¿Para qué vamos a negarlo? Os voy a predicar.
Y empezó así, poquito a poco. Y la verdad es que consiguió, muy poco tiempo después, que sus clases de yoga, en lugar de ser clases de yoga, fueran casi pues clases o un culto religioso a su persona. Entonces, ahí fue cuando se cambió el nombre y se empezó a llamar Shoko Asahara, ¿vale? Que es más o menos el nombre que se puso él. Así que a partir de ahora, cuando nos dirijamos a él, me voy a dirigir como Shoko, ¿de acuerdo? El caso es que, bueno, él intentó, a partir de ese momento, vamos a decir, meterlo dentro de un registro de religiones allí en Japón, ponerlo como religión oficial, para que la gente pues, pudiera seguirlo y no fuera simplemente un culto en la puerta de su casa. Pero esto la verdad es que le costó bastante y no fue hasta 1989 cuando consiguió que se admitiera que su religión, que era la Shinriko, que es más o menos como verdad suprema, que entrara como religión, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues bueno, este hombre, lo curioso del tema es que dijo, no, mira, yo no quiero fieles que sean pobres. A mí la pobreza no me mola. Así que yo quiero gente que tenga dinero. Y empezó bueno, pues un poco a delimitar quién podía entrar y quién no podía entrar. Y fíjate qué bien lo hizo, que se empezó a llamar a esta religión la religión de las élites, porque solamente entraba gente que tenía estudios, que tenía dinero, que era como muy culta. Y ya lo veréis ahora por las personas que después formaron parte de ese gran acto terrorista que hicieron en el metro, cuando cuente qué personas eran y a qué se dedicaban, para que os deis cuenta de la magnitud. El caso es que, bueno, este hombre se empezó a crear su religión, porque diréis, ¿de qué iba la religión? Porque me has dicho que la estaba haciendo, pero no me has contado qué hablaba. Bueno, pues era un popurrí. O sea, lo de este hombre se inventó un popurrí y dijo, vamos a coger un poquito de aquí, un poquito de allí y lo vamos a juntar todo y venga, apañaos. Entonces, ¿qué era? Pues era una mezcla entre el Apocalipsis de la Biblia, ¿vale? Que siempre eso, el Apocalipsis de la Biblia vale para todo. O sea, vale para una secta, vale para todo. Es Sí, súper además, voluble. yo creo que es un factor de ponerte algo a tu favor, que es el tiempo, ¿no? De, venga, Exactamente. vamos a hacerlo o espabiláis porque yo y los míos ya estamos preparados y protegidos, el tren se va, ¿no? Eso es, claro. Sí, sí. Entonces juntó lo que dice Scanzas de la Biblia, pero es que también dijo, vamos a ponerle un poco más de misterio. Voy a coger también las profecías de Nostradamus, que también, según como lo cojas, pues también va a petarlo. Pero voy a coger también de la religión hindú y yo voy a decir que soy la reencarnación de Shiva, el dios de la destrucción. Pero también, como todo está conectado, a la vez que soy Shiva, también soy el nuevo Mesías, soy como Cristo. Entonces, él hizo ahí un popurrí extraño, también cogió un poquito de la religión budista, un poquito de la sintoísta, se cogió ahí, como dijo, lo que más le interesaba de cada cosa, ¿no? Exacto. Es lo que os contaba yo de lo de Goku, ¿no? Que tú puedes coger y decir, voy a hacer una religión en la que yo voy a ser un Super Saiyajin, y voy a coger también, pues eso, las profecías de Nostradamus, las de Baba Ganga, y voy a hacer ahí un popurrí a mi ser. Y esto fue lo que hizo él, básicamente. Entonces, ¿qué ocurría? Que dentro de esta secta, como él era un ser tan supremo de la leche, pues hacía cosas bastante perturbadoras y la gente le seguía la corriente. Y ahora os voy a decir un par de ejemplos de las cosas súper locas que hacía este hombre. Y es que, claro, como él era súper guay, lo que hacía es que se cortaba mechones de pelo y los mezclaba con té y la gente se tomaba el té con la infusión del pelo de este señor, porque supuestamente les iba a dar iluminación suprema. Pero es que no solo es eso, sino que luego también el señor se llenaba una bañera, se metía, se bañaba y con esa agua después se hacían comidas que se comían los fieles. Es decir, se hacían el ramen con el caldito donde se había bañado nuestro amigo Shoko. Qué rico. O sea, buenísimo. O sea, tú imagínate, porque bueno, el calor que hace en Japón, no os lo quiero decir yo, pero allí sudas como un cerdo, Sí. o sea, porque es una humedad altísima, entonces el nivel de sudor que tienes allí es increíble. Tú imagínate el caldito tan rico que tuvo que salir de ahí. Los ramens y los yakisobas tenían que salir ahí. Esa comida es muy personal. Sí, totalmente, con un sabor muy personal, como tú dices, Manu, ¿no? Y también él decía
que su sangre era especial, ¿vale? Que tenía sangre divina y que, aunque nadie lo había visto, ¿Me nadie pones lo una había fotito visto. mientras? Sí, por favor. Como nadie lo había visto, pero él prometía y repetía que volaba, que podía levitar unos metros sobre el suelo, ¿no? Por su nivel de iluminación. ¿Qué pasa aquí? Volvemos un poco ya al tema económico, ¿vale? ¿Qué hacía nuestro amigo Shoko? Pues le decía a la gente que tenían que colaborar, evidentemente, porque aquello no se mantenía solo. Entonces, instaba a que la gente pusiera a nombre de él sus casas, que les dieran donativos bastante grandes y que, bueno, más o menos un poco polarizar todo a su alrededor. También, ¿qué hacía? Pues además de esto, extorsionaba a sus propios fieles, o sea, no solamente a los de fuera. Un momentito, creo que Adri, de vez en cuando se te escucha un golpe o algo en el Sí. micrófono. A ver, habla. No, Habla. Adri, si no. nos escuchas, da 2 golpes. El ser supremo hoy está en la secta del silencio, está Adrián Exacto. hoy. Bueno, pues como iba comentando, extorsionaban mucho a sus propios fieles. Como decía antes muy bien Kansas, que también el tema monetario engancha mucho, ¿no? Entonces, claro, les decía que no podían ir a ningún sitio que no fuera externo de ello. Y tanto es así que crearon sus propias clínicas y sus propios hospitales. Pero aquí tiene truco, porque dirás, bueno, creaban sus hospitales o sus clínicas para sus fieles porque les hacían precio. Pues no, al revés. Si tú te ponías enfermo y eras de la secta, tenías que ir a un hospital de ellos, pero luego se aprovechaban y los precios que había en las clínicas eran precios, pero, o sea, completamente inflados y exorbitados. ¿Qué ocurría? Que contraían una deuda con la secta y por lo tanto tenían que seguir aportando dinero ya no solo para pagar su deuda que habían hecho en el hospital, sino la aportación económica que debían dar también como miembros de la secta. O sea, imaginaros hasta qué punto la gente estaba atada a esa secta. Y además, Bueno, todo dime, esto Kansas. no deja de ser un bucle Ujú. de estar debiéndole en cosas tan ordinarias como el día a día de ir tú a tu médico cuando te encuentras Exactamente. mal. Es decir, Ujú. lo que buscaban es ya buscar todos los motivos posibles y fijaros cómo lo cuenta Lorena, siempre es tú me lo debes, ¿no? Claro, Exactamente. claro. Y Te doy claro, cosas, ya pero me lo debes. tú a nivel personal estás comprometido con ellos hasta por respirar, ¿no? Exactamente. Sí, claro, así es precisamente como les tenía un poco agarrados, ¿no? Les Yo tenía te doy todo, fruto. pero ten cuidado Mm, con no pagarme. Claro, porque además ten en cuenta que les tenían también un poco amenazados con lo que decía Kansas antes de la Biblia, con lo del fin del mundo, ¿no? Esto se va a acabar, vosotros tenéis que estar conmigo porque yo soy la salvación y aparte tenéis que estar colaborando monetariamente porque si no, esto no se va a poder llevar a cabo. No vamos a poder llevar nuestro plan de salvación al mundo. Entonces, necesito vuestro dinero porque tenemos que hacer muchas cosas. Es más, los fieles que querían marcharse desaparecían misteriosamente. O sea, ha habido mucha gente que ha desaparecido, no han podido culparles por asesinatos, ¿vale? Pero sí que había una persona que se quiso ir de la secta, intentaron matarle, le dejaron moribundo en el hospital, consiguió salir y fue él el que dijo que cuando alguien se quería marchar era o extorsionado o de repente un día desaparecía. Entonces tampoco sabemos muy bien si la gente desaparecía y se iba del país o se iba del centro donde estaba un poco más organizado todo o directamente lo habían hecho desaparecer, que también puede ocurrir. Como bien os digo, había mucha gente que en el transcurso de este periplo de la secta dudó, evidentemente, de todo lo que este hombre estaba contando. Y entre ellos estaba un señor que se llamaba Tutsimi Sakamoto. Si puedes ponerme en una foto que es una familia, por favor. Claro, voy. A ver. Esta. ¿Sí la ves? Sí. Hay dos antes que no sé si te has A que ver, decir o no. pues ponlas. A ver. Ah, sí, mira, ponlas, que se me había olvidado decir una cosa. Ponla. ¿Tienes Esta. esta? Sí, amplíamela un poquito. Sí, mira, no me acordaba de esta foto. Bueno, como veis, esta foto es un dibujo. Y os estaría diciendo, ¿y esto qué es? Bueno, pues es que este hombre se hizo su propio anime. ¿Vale? Dijo, voy a coger y voy a hacer un anime para que la gente lo vea y entienda y comprenda
cuáles son mis razones. Y hizo un anime sobre su secta, ¿vale? Aquí podéis ver la portada. ¿Veis qué bonita? Bueno, ahí simplemente pone el nombre de la secta y el nombre de él, básicamente, y un título que yo no me acuerdo cuál era, pero era una serie de capítulos en los que pues, él explicaba quién era, explicaba de qué iba la secta y un poco para ganar adeptos, porque está claro que el anime y el manga es la cuna de esto en Japón y evidentemente pues tiene mucho más tirón si tú incitas con un anime o con un manga que de repente te lo encuentras y dices, ¡anta! ¿Quién es este? Es un manga nuevo de un señor. Pues te pones a verlo y a lo mejor, pues fíjate, pues a lo mejor a alguno le sirvió para meterse en la secta, ¿no? Porque evidentemente lo que le contaban aquí eran unas cosas absolutamente idílicas y preciosas, a la vez que te decían que, pues que si te metías ahí, pues evidentemente te ibas a salvar, que esto era la verdad suprema. Y bueno, es curioso ver hasta qué punto llega el intentar encontrar adeptos vía pues dibujos animados, ¿no? Y anime. Tal cual. Vale, yo creo que esto, no sé cuánta gente atraerá esto porque no, tampoco me veo a gente que se meta en un sitio así por un anime, ¿sabes? No, Bueno, no sé, que no te no. extrañe, ¿eh? Yo creo que Japón, que es una cultura tan arraigada al mundo del cómic, videojuegos, es decir, esto no es una herramienta más para captar adeptos. Y Exactamente. estoy segurísimo que a través del cómic o el manga fue la vía de acceso de pues, gente joven que le gusta el manga, un día lo ve como algo diferente y quizá acabó ahí dentro sin saber Claro. cómo. Y dices, anda, mira, si esto que me están contando existe, porque no es lo mismo que te lea Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Y digas, qué bonito, ojalá fuera yo el Caballero de Escorpio, pero no puede ser el Caballero de Escorpio la realidad. Pero sin embargo, aquí sí que si te ha gustado lo que has leído, como dice Cancho, sí que puedes decir, pues voy a ir un día a una reunión, a ver qué me Pues cuentan. sí, también. ¿Sabes? Entonces, bueno, volviendo a la familia, si la puedes poner, Voy, por voy. favor. Bueno, voy contando. El señor Sakamoto y su familia, pues era un señor, era abogado, ¿vale? Y este señor estaba involucrado en la secta, pero no de una forma como muy profunda, ¿no? Estaba ahí un poco como dubitativo. Entonces, este señor que tenía unas creencias científicas bastante, pues eso, le gustaba ver con cosas plausibles, ¿no? Que pudiera demostrar la ciencia, le dijo a Shoko que, por favor, si le podía dar una muestra de su sangre para analizarla y ver si realmente, como él decía, su sangre era mágica. Y su sangre tenía propiedades curativas y propiedades pues casi las de un dios, ¿no? Entonces, Sí. evidentemente, pues Shoko se enfadó mucho con él, pero le dio la sangre. ¿Qué pasó? Que cuando el señor Sakamoto vio los análisis, evidentemente los análisis daban que aquello pues, era una sangre normal, corriente y moliente y no había nada de mágico ni nada de místico en esa sangre. Entonces, ¿qué ocurrió? Que antes de que de que Mitsui Sakamoto pudiera sacarlo a la luz, pues un día aparecieron en casa de la familia que vivían en Yokohama y asesinaron a los 3 miembros de la familia. Esto se supo, mejor se supo más tarde, mucho más tarde, porque esto ocurrió, si no recuerdo mal, en el año 93, creo que fue, o 92, cuando los asesinaron, y no se supo realmente que habían sido ellos los que la habían asesinado hasta después del atentado terrorista del 95 en el metro de Tokio, del que hablaremos después. Inicialmente la familia Sakamoto desapareció. Tanto él como su mujer y como su hijo de 2 añitos desaparecieron. Pero después, cuando ya pasó todo el tema de los trenes y del atentado terrorista, pues ahí ya les sacaron que los habían matado y que habían echado cada cuerpo en un lugar diferente de Tokio y les dieron donde estaban. Y pudieron recuperar los cuerpos para ver que les habían matado con una inyección de cloruro potásico. ¿Vale? Pero a uno de ellos, si no recuerdo mal, al padre, tuvieron que asfixiarle también, porque, claro, primero fueron crueles, se cebaron, básicamente, porque luego ya contaron que primero mataron al niño adrede para que sus padres lo vieran, después mató a su mujer para que él viera cómo mataban a su hijo y a su mujer, y a él le mataron no solo con la inyección, sino que él, yo creo que fruto también de la adrenalina o Claro, no la lo rabia y sé. todo, de la rabia y todo ahí.
Tuvieron que asfixiarle porque no había manera de que aquello, pues, poder deshacerse del señor, ¿no? Es muy triste, pero es la primera muestra de que empezaron a asesinar a gente simplemente porque estaban en contra del culto. No fue el único asesinato que cometieron por este motivo. Asesinaron también a un policía que estaba infiltrado, cuando se enteraron evidentemente de que estaba infiltrado, y también intentaron matar, como bien he dicho antes, a un chico que se quería ir de la religión o del culto y le dejaron moribundo y, bueno, consiguió sobrevivir, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al final estos muchachos de la secta empezaron a tener como algunos sitios específicos donde empezaron a hacer algunas cosas raras. Es decir, ¿qué estaban haciendo, Lorena? Bueno, pues estaban creando cosas químicas, o sea, haciendo como algunos productos químicos que según ellos eran para los huertos, ¿vale? O sea, estaban haciendo productos químicos para sus productos, para pues fertilizar sus cosechas y sus movidas que estaban haciendo. En fin, que nada, que por favor, que no sospecharan de ellos, que no estaban haciendo absolutamente nada malo. Spoiler, sí lo estaban haciendo. Estaban empezando a crear no solamente anthrax, sino también gas sarín, que este gas es un gas bastante famoso, entre comillas, porque lo usaban también los nazis. Es más, el nombre de sarín está puesto con las letras que formaban, bueno, con una letra de cada nombre de las 5 personas que fabricaron este gas, ¿vale? El gas sarín, para que lo sepáis tanto vosotros como los que nos están oyendo o viendo, es un gas que en su estado puro solamente una cabeza de alfiler te mata. O sea, en su estado más puro, el contacto con algo tan minúsculo te quita la vida. Entonces, bueno, pues aún empezó a hacer este tipo de, en la clandestinidad, empezó a crear gas sarín sin que lo supiera el gobierno y sin que lo supiera nadie. En julio de 1993 ya empiezan un poco a poco, a hacer pequeños actos terroristas porque nuestro amigo Shoko decía que esa era la manera que iban a tener de salvar al mundo. Necesitaban empezar a matar inocentes para que la gente se diera cuenta de lo que estaba por venir. O sea, eran como llamadas de atención para decir, oye, os tenéis que venir conmigo porque si no, nos vamos a morir todos. Pero la única manera que se les ocurría era matando gente completamente inocente. Así que, ¿qué ocurrió? En 1993, en julio, hicieron un pequeño ataque terrorista que les salió mal. Se subieron a la sede, a una de las sedes que tenía el culto, y cogieron, yo que me lo imagino así que lo voy a decir tal y como me lo imagino, y es que cogieron una bolsa llena de anthrax y la empezaron a soltar desde lo alto de la torre para que supuestamente matara a la gente que estaba abajo. Pero ¿qué pasa? Que el anthrax no funciona así, no es tan fuerte en el ambiente, entonces lo único que consiguió fue que la gente que pasaba por allí decía, qué mal huele, huele muy mal. O sea, no les hizo absolutamente nada. Entonces se quedaron un poco, dijeron, bueno, el anthrax no funciona, no es un buen método para hacer un ataque terrorista, esto no funciona. Así que empezaron a seguir con sus experimentos con el gas sarín hasta pues, conseguir una fórmula perfecta, que fue lo que después utilizaron. ¿Qué ocurrió? Que también ya la policía estaba investigando a esta asociación porque había muchas denuncias, ¿no? Entre las cosas extrañas que hacían de fabricación de químicos, la gente que estaba alrededor y desaparecía, la muerte de este policía, en fin, había ciertas cosas que les estaban haciendo sospechar de que algo turbio pasaba dentro. Entonces empezaron a investigarlo. ¿Y qué decidió Shoko? Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Como nos están investigando bastante fuerte y van a venir a hacernos una redada, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un ataque terrorista que nos va a servir de prueba. Entonces, ¿qué hicieron? En 1994, en junio, para ser exactos, llenaron un camión frigorífico que lo habían tuneado para que expulsara gas, ¿vale? Expulsara este gas sarín. Y se fue a un barrio donde vivían muchísimos, un barrio bastante bueno, donde vivían muchísimos jueces. Y dijo, ahí lo vamos a echar. Entonces llevaron este camión, el camión echó gas sarín
por todas las calles que pudo y pues la prueba está en que murieron 8 personas fruto de este atentado. Trágicamente, a este hombre le salió bien su plan porque realmente en ningún momento sospecharon de ellos, sino que como por aquel entonces también estaban teniendo un poco de problemas con Corea, el gobierno pensó que lo que había pasado es que Corea les había atacado, que Corea les había hecho una especie de atentado. Y ahí se quedó la cosa. Entonces este hombre se salió con la suya, pero vamos, totalmente. Pero empezó a ver que había salido bastante bien lo del gas sarin, ¿no? Y dijo, pues vamos a esperar un tiempito y vamos, cuando podamos, a hacer un atentado. Lo vamos a planear bien y nuestra idea es desvivir al mayor número de personas posibles. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cogieron y 5 personas, bueno, 6, si puedes poner la foto, una foto que hay como de 6 fotos policiales. Sí, voy. Por fin, gracias. Mientras Manu lo busca, Sí, cuéntame. Lorena, ¿recuerdas que en referencia al gas sarin, creo que también fue el mismo agente en los atentados del teatro de Moscú, ¿no? No sé si lo Es que, recuerdas, claro, por es los que 2000. Claro, es que el gas sarin también lo usó mucho la Unión Soviética. Es más, Sí. aquí también tiene mucho que ver porque esta organización, lo iba a decir después, pero como ya ha salido a colación, lo digo ahora. Esta organización había comprado un helicóptero a la Unión Soviética porque su intención después de los atentados del tren que voy a comentar ahora era llenar ese helicóptero que les había comprado a los rusos, llenarlo de gas sarin y ir por todo Japón con ese helicóptero, bueno, por todo Japón, por donde pudieran, gaseando a la gente con este gas. O sea, que tienes razón porque la relación con estos gases está muy ligada tanto a la Unión Soviética como a Alemania como a este atentado en Japón. ¿Algo tienes que decirme más, Kansas? No, era la referencia, Vale, es que al además, tipo de gente te has quedado congelado. Entonces, Sí, es que cuando pongo imágenes Sí. se queda congelado. Vale. Bueno, pues estos son Está bien, nuestros 6 protagonistas, entre comillas, que hicieron el atentado en el tren de Japón, de Tokio. Y esto fue el 20 de marzo de 1995, ¿vale? Solamente 5 de ellos fueron los que entraron en los trenes. El último, uno de ellos, se quedó fuera esperándoles con un coche, ¿vale? Para la huida. ¿Quiénes son estas personas? No voy a decir los nombres porque son muchísimos y son muy liosos, así que simplemente voy a decir que eran unos grandes componentes de esta secta, eran personas que estaban muy involucradas y que sus edades rondaban entre los 27 y los 47 años aproximadamente, ¿vale? El más mayor de todos era el señor este que veis de gafas, que, bueno, era un cardiólogo, era médico, ¿vale? Y este señor había dejado, como lo que decía Kansas antes, que mucha gente dejaba sus trabajos para unirse a la secta. Pues este señor había hecho eso. Era un cardiólogo muy reputado que estaba trabajando en el hospital y dejó todo por irse a la secta. Y los demás miembros no eran personas que estuvieran en ningún momento desahuciadas ni que no tuvieran estudios. No, para nada. Todos los que veis en las fotos eran químicos y físicos. O sea, eran personas que eran muy inteligentes y sabían lo que iban a hacer y lo que iba a provocar ese gas sarin, ¿no? Entonces, el 20 de marzo de 1995, nuestros 5 amigos, en este caso, entraron al tren cada uno con 2 paquetes envueltos en periódico de gas sarin, ¿vale? Menos el médico que llevaba 3 paquetes. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque él estaba tan metido en la secta que dijo, mira, yo para agradar al líder, en vez de 2 paquetes voy a tirar 3 paquetes, para que vea cuál es mi implicación. Entonces, ¿qué ocurrió? También llevaban un paraguas con la punta de metal afilada porque con eso, muy delicadamente y sin que nadie se diera cuenta, iban a pinchar esos paquetes de gas sarin y se podrían marchar. Llevaban también, además de cada uno 2 paquetes, el paraguas. ¿Qué más llevaban? Bueno, pues todos además llevaban una inyección que era el antídoto para el gas sarin,
por si acaso alguno de ellos inhalaba, como fue el caso, que os lo voy a contar ahora, uno de ellos casi muere en este atentado. Utilizaron un lunes por la mañana, o sea, fijaros, un lunes, primera hora de la mañana en Tokio, os podéis imaginar cómo es. Todos tenemos en la mente el metro de Tokio, ¿no? Sabemos cómo se pone aquello de gente. Entonces, imaginaros la cantidad de personas que había allí dentro. Su plan era que todos iban a entrar a las 8 menos cuarto al tren, que así fue como lo hicieron, y a las 8 en punto era cuando todos debían de pinchar sus paquetes y marcharse, ¿vale? Lo más rápido que pudieran. Además, habían elegido unas líneas de metro concretas, habían elegido las líneas que estaban más usadas por la gente que iba a trabajar y también la habían cogido porque una de las líneas pasaba precisamente dentro, por dentro no, muy cerca de una especie de comisaría de policía como muy grande, que también era como una sede judicial, es decir, querían intentar que personas que trabajaban en sedes judiciales, pues policías, personas que trabajaban allí, pues yo qué sé, ya sabéis, abogados, o sea, toda la gente que estaba metida que podía hacerles de menos cuando tenían problemas, pues querían cargárselos, ¿no? Y querían que fuese aquello súper apoteósico. Así que todos estaban bastante concienciados, pero una vez llegados allí, 3 de ellos se empezaron un poco a arrepentir, ¿vale? El chiquito más joven, un físico que tenía 27 años, empezó a sentir que lo que iba a hacer estaba mal, que iba a matar a personas y él estaba de verdad súper dudoso de hacerlo. Es más, en su declaración posterior dijo que hubo momentos en los que se levantó incluso del asiento en el que estaba sentado para marcharse. Lo que pasa es que le pudo el miedo porque dijo, si yo no lo hago, me la voy a cargar, me van a matar a mí y además de todo, esto que estoy haciendo, yo estoy dudando y a mí Shoko me ha dicho que no le haga caso a los pensamientos intrusivos. Es que, claro, nuestro líder ya los había instruido para decirles que no tenían que hacer caso a los pensamientos que les venían a la mente de redención. Es decir, ya les había dicho, si estáis allí, os van a entrar sentimientos de que no vais a querer hacerlo. Eso lo sé yo. Pero no tenéis que hacerles caso, porque esto que vais a hacer va a ser para el recuerdo, es un acto casi de amor y tenéis que hacerlo sí o sí. Entonces estaban tan metidos en la secta que aunque tenían esa preocupación de que iban a matar a gente, lo hicieron. Le pasó lo mismo al médico. Claro, el médico tener en cuenta que era una persona que salvaba gente. Entonces, él es una clave muy importante, como ahora comentaremos, en la detención de todos ellos. Y en su declaración contó que él miraba a la señora que estaba a su lado y él decía, es que esta señora que tengo a mi lado va a morir. Y la persona que tengo delante mía va a morir. Y la que está al lado también se va a morir. Claro, tener en cuenta que él todavía tenía como un poco el pensamiento de médico, ¿no? El de, me he hecho médico para salvar vidas y ahora voy a quitarle la vida a muchísimas personas. Es más, aunque él llevaba 3 paquetes, solamente pinchó 2. En el momento que fue a las 8 de la mañana, él solamente pinchó 2 paquetes, para que veáis. Y el chavalito de 27 años estaba tan nervioso que de los 2 paquetes solamente pudo pinchar 1 y malamente. Y la prueba está en que sus vagones o su línea de tren fue la que menos daños causó, ¿vale? Otro sí que pinchó ahí a tope con la COPE sus paquetes, que fue precisamente el que se intoxicó y salió bastante perjudicado de los atentados. Y después de pinchar todo, salieron. Al principio parecía que la cosa estaba normal, pero unos 15 minutos después ya los gases de este gas sarín se habían ya impregnado por todo el vagón y fue cuando empezó los síntomas de las personas que estaban allí en el vagón. Empezó como algo bastante gradual, que es que empezó con la gente, empezó a toser, ¿vale? Después empezaron a llorar los ojos, mucha asfixia, porque hay que tener en cuenta que este gas lo que hace básicamente es, en estados menores, que fue lo que pasó en algunos vagones, es que te empiezas a encontrar muy mal como si estuvieras con una gripe muy mala, muy mala.
mucho dolor de cabeza. Si tú ves poniendo fotos, Manu, que a mí se me olvida. Vale. Mucho dolor de cabeza, como una especie de lagrimeo muy malo, babeo, he estado como un poco febril, ¿no? Apnea, que no podías respirar. Lo bueno es que, lo bueno para las víctimas, lo malo para la secta es que no purificaron demasiado el gas sarín. Entonces no estaba tan potente como debía ser. Porque como os he dicho antes, un gas sarín que esté súper puro, súper potente, con una cabeza de alfiler ya te mata. Entonces aquí, gracias a Dios, este gas no estaba tan purificado, con lo cual no hubo tantas víctimas como pudieran creer ellos que iba a haber. También hay que tener en cuenta que como Japón no estaba habituado a atentados terroristas de esta índole, todos los que trabajaban allí en el metro, la verdad es que fue un cúmulo de circunstancias que pues lo único que hicieron fue ampliar más el alcance de las víctimas. ¿Y por qué? Cuando empezó la gente a toser, se pensaron que alguien había tirado una especie de gas mostaza, ¿vale? Porque como no estaba puro, olía como a gas mostaza, este que pica los ojos, ¿no? Cuando el típico gas que echas cuando quieres defenderte de gas pimienta, ¿no? Y pensaron que alguien había tirado, pues, gas pimienta. Entonces, ¿qué hicieron? Pues sí, bajaron a la gente que estaba un poco mala, pero dejaron que el tren siguiera su curso por los demás barrios. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gas, en lugar de quedarse ahí, se siguió disipando. O sea, que siguió concentrándose, hasta que llegó un momento en el que la gente no podía ni estar en los vagones y ya empezaron a ocurrir los primeros fallecimientos. Y es que este atentado produjo, me parece que 13 muertos, que para que veáis no son tantos, ¿vale? Para lo que se podía haber montado, pero hubo casi 6.000 personas que se quedaron intoxicadas, o sea, que estuvieron dentro de mayor o menor gravedad. Dentro de estas 6.000 hubo gente que no le pasó apenas nada, o sea, que simplemente una intoxicación un poco leve, pero había otras personas que se han quedado ciegas precisamente por este gas. Otras personas se quedaron como en una especie de estado vegetativo, ¿vale? Del que no han vuelto a despertar. Por ejemplo, había una señora que iba en el metro y se quedó pues en un estado como de regresión a la infancia, y su marido ha tenido que cuidarla durante muchísimos años porque además de una amnesia horrible que la dio, dejó de moverse, dejó de hablar, su comportamiento totalmente, pues eso, regresión total, ¿no? Para que veas los daños psicológicos, bueno, más que sí, psicológicos del cerebro que puede hacer este gas, ¿no? Que es muy perjudicial. Y dentro de esos 13 muertos que hubo varios que eran personal de la estación, ¿vale? Ahí viene de por qué, pues porque como no estaban acostumbrados a este tipo de acciones y tampoco sabían nada del gas sarín, ¿qué pasaba? Que cuando llegaron allí a inspeccionar lo que vienen siendo los vagones y se encontraron esos paquetes, ¿qué hacían? Los cogían con las manos. Entonces, eso era horrible, porque al cogerlos se quedaban completamente impregnados de gas sarín y encima los sacaban de los vagones, con lo que hacía que ya no solamente estuviera expuesto el vagón, sino que estuviera expuesta la estación. Claro. Entonces, claro, la ignorancia de cómo tratar estos temas, pues evidentemente trajo que varias personas que trabajaban dentro del tren fueron varios de los fallecidos. Al final consiguieron, viendo la gravedad del asunto, cerrar las estaciones, poner a todo el mundo en alerta de lo que estaba pasando y no sabemos por qué, si fue un chivatazo, si las pesquisas policiales en ese momento, fruto del gas sarín, les llevaron a pensar que habían sido la organización de UM. Entonces empezaron a investigarles y se dieron cuenta de que esto había sido una especie de plan que había hecho Shoko para evitar de nuevo, porque no sé si os acordáis, cuando he contado antes el altercado de 1994 con el camión,
Sí. que él había hecho esto precisamente porque le iban a hacer como pesquisas, ¿no? Le iban a hacer una especie de investigación en sus instalaciones para evitar así, ¿no? Como decir, pongo una cortina de humo y así no me investigan. Entonces, como esa vez le salió bien, resulta que es que le iban a volver a investigar. Iban a hacer unas macroredadas, a sus oídos habían llegado unas macroredadas en la que le iban a mirar todos sus sitios donde él tenía mano, ¿no? Pues las empresas, los sitios estos donde estaban haciendo los productos para los huertos, ese tipo de cosas, y dijo, pues voy a volver a repetir la misma acción y va a ser un 2x1, porque voy a evitar que como se van a empezar a importar por lo que ha pasado en el metro, a mí no me van a venir a registrar y así voy a dar un toque de atención y miro a ver qué pasa para luego coger mi helicóptero que he comprado a la Unión Soviética y liarla pardísima. Pero ¿qué pasó? Que esto pues no le salió bien. Sí que es cierto que en un principio se fue librando poco a poco, porque esto pasó en marzo y no fue hasta mayo cuando a él le detuvieron, ¿vale? Y desmantelaron lo que es la organización. He de decir que allí había, bueno, detuvieron a Tocristo y había dentro de, lo más sorprendente es que dentro de esa redada que hicieron y ese desmantelamiento de personas que había allí, había muchísimos niños. O sea, había niños que ya estaban viviendo dentro de la organización. Ya estaban creando, como digo yo, a las nuevas generaciones, ¿no? Hijos de personas que estaban perteneciendo a la secta, ya les estaban comiendo la cabeza allí dentro. El caso es que fueron detenidos, yo creo que unos 40, hubo muchísimas personas detenidas, pero a 40 de ellos les pusieron delitos de sangre, es decir, les detuvieron por asesinato, tentativa de asesinato o estar involucrados en diferentes asesinatos, porque ya empezaron a salir, pues, como se suele decir el dicho, se abrió el cajón de mierda. ¿Vale? Y entonces, exactamente, entonces empezó a salir pues el crimen del policía, el crimen del chico que se quería ir. Bueno, se me había olvidado también comentar que justamente el día que le detuvieron, que esto es muy gracioso, para que veáis lo listo que era este señor, como ya sabía que le iban a detener, dijo, bueno, yo me voy a ir detenido, pero voy a morir matando. Y mató una carta explosiva al gobernador de Japón, pero con tan mala suerte que a quién le dio la bomba, a la secretaria. La secretaria, que era la que llevaba todas sus cosas, pues le explotó en las manos y perdió varios dedos la secretaria. O sea que para que veáis hasta dónde llegaba este hombre de maquiavélico, que dijo, sí, tú deténme, pero me voy a detener, pero voy a llevarme algo por delante. Y yo creo que lo que quería era otra vez hacer una cortina de humo diciendo, voy a ver si me da tiempo a que le explote la bomba al gobernador antes que a mí me detengan y así me da tiempo a pirarme, pero no le salió bien. Así que bueno, tiempo después empezó un juicio que duró eternamente, duró 8 años porque nadie quiso decir nada, ya que la gente que había hecho las 5 personas que habían realizado el atentado habían huido, habían desaparecido, hasta que un día apareció el doctor y se presentó en una comisaría de policía diciendo que estaba harto de huir, que se sentía muy mal, que tenía un remordimiento de conciencia muy, muy grande y dijo con pelos y señales quiénes habían sido los que habían perpetrado el crimen, el atentado del metro. Así que todos fueron detenidos, fueron juzgados y, bueno, la pena que les dieron fue pena de muerte. A todos ellos, menos al doctor por colaborar, ¿vale? El doctor actualmente sigue en prisión porque fue condenado a cadena perpetua y los demás, tanto el líder de la secta, Shoko, como las otras personas que hicieron el atentado de Tokio, fueron ahorcadas en 2018. O sea, antes de ayer. Porque parece, o sea, para que veáis que todavía la pena de muerte encima por una, porque bueno, dices tú, inyección letal, ¿no? A lo mejor es algo que está un poco más cercano, ¿no? Y decimos, parece que el ahorcamiento es algo que se queda como anclado al pasado, pero realmente no, realmente lo hicieron así y bueno, la secta sorprendentemente siguió,
pero no con el mismo nombre ni con las mismas creencias, ¿vale? Tomó el nombre de Alep y bueno, actualmente sigue vigente, la forman muy poquitos miembros y ellos dicen que están totalmente desvinculados de todo lo que hizo este señor, sino que solamente se han quedado con lo bueno que tiene esta religión, que es la iluminación, el ser austero, el tener una vida como muy pacífica. Entonces, bueno, actualmente ya os digo que sigue esta secta o esta organización junto con otras más que hay en Japón, pero que no son tan conocidas. Y la verdad es que este atentado dejó una huella muy grande en el país nipón y ha sido recordada durante muchísimo tiempo, no solo por la gravedad del asunto, que fíjate, tampoco son tantos fallecidos, porque son 13, si lo comparamos desgraciadamente con el atentado que hubo aquí en España de los trenes de Atocha, pues evidentemente no fueron tantos, pero se ha quedado grabado en la memoria de este país y sobre todo también quedó grabado, como decía en los comentarios que creo que he leído, la largura o lo largo que son los procesos a veces judiciales, ya que duraron pues 8 años para el juicio, más luego lo que han tardado en llevar a cabo la condena a la sentencia de muerte. Así que bueno, no sé vosotros qué pensáis de esta organización y del atentado tan grande que hicieron y sobre todo de nuestro líder Shoko Asagawa, que se la montó bastante bien, aunque luego al final pues desgraciadamente para él no le salió muy bien su secta. Exacto. A ver, yo tampoco, el atentado tampoco creo que saliese muy bien porque de todo lo que vea, por hecho, todo lo que pudo haber hecho, en plan, si eran 6.000 heridos, imagínate que en vez de heridos hubiesen sido todos fallecidos. Claro, Ahí es que sí hubiese su sido... idea era esa. Su idea Claro, inicial claro. era hacer una masacre. Lo que pasa es que gracias al destino, pues le salió mal que tanto los que había elegido se pusieron nerviosos y entonces no pincharon adecuadamente los paquetes que llevaban y también yo creo que un factor muy importante es, vuelvo a repetir, es la pureza del gas sarín. Si ese gas hubiera sido puro o hubiera estado muy Claro, purificado, no estaríamos hablando de 13 víctimas, estaríamos hablando de miles, claro. de miles. Y, y mira, justo en el 90, estaba buscando también información que justo en el 93, eh, en las Naciones Unidas de Armas Químicas, puso, aparte de otros armamentos químicos, el gas sarín, que se afirmó que era ilegal. Ujú, claro, Pero hasta el 97 más o menos no entró en vigor que no se puede utilizar el sarín. claro. Eh, Perdón, luego esto, aún habiendo puesto esto como ilegal, luego en sitios como en Siria en el 2013 y todo eso se han utilizado aún ataques con bombas de gas Ujú. de sarín. Claro, sí, a ver, evidentemente lo que existe y se puede fabricar, se va a fabricar, aunque sea Claro. en sitios clandestinos, ¿no? Que era lo que les pasaba a ellos. Ellos estaban creando gas sarín en sus instalaciones, pero lo enmascaraban con que estaban creando productos químicos para la agricultura. Entonces, claro, la gente iba allí, la policía a lo mejor iba allí o los inspectores y inicialmente parecía una fábrica en la que estaban haciendo productos químicos, pero luego en realidad lo que estaban haciendo era crear gasarín. Mm. Bueno, ¿tenéis algo más que decir, Cartas? ¿Tienes algo que opinar sobre nuestro amigo? Sí, yo creo que al final, cómo actuó esta gente, me sorprende que gente con trabajos, digamos, normales y comunes, por haber entrado en una secta, aparte de mentalmente prepararte para los actos que vas a cometer, que no ha de ser fácil, que tú también estés implicado en, me invento, alguien que trabaja, me invento, no sé, que es mecánico de coches, que termine Mm, estudiando o preparando una bomba, ¿no? También creo que hay que ver hasta qué punto mentalmente acaban tan controlados como para que formen parte de todo el proceso, ¿no? sí. Y creo que quizá destacar que creo que Japón es uno de los países más avanzados en muchos aspectos. Es curioso como un país
culturalmente tan fuerte y un país que tiene mucha capacidad de adaptarse a las tragedias o desgracias, justamente vuelva a tener perfiles de gente que quieran hacer el mal, ¿no? Porque todos sabemos que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, cortó mucho con vertientes nacionalistas, todo lo que era salirse de las ramas, ¿no? Pues Sí. me sorprende. Bueno, quizá era un poco también a modo de reclamo, ¿no? De salirse de esa sociedad tan protocolizada. Pero mi resumen sería que cuando uno es captado por una secta, puede hacer cosas impensables. Lo más sencillo es dejar a mi familia y dar dinero. Y lo último, pues, es matar o morir por la secta matando, ¿no? Exacto. Creo que esos son ya los vértices finales de estas sectas. Sí, desde luego, también hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, Japón no estaba acostumbrado a este tipo de ataques y después de la Segunda Guerra Mundial se quedaron, como bien has apuntado, con una conciencia social en este sentido y por eso yo creo que también fue exitoso el atentado, ¿no? Porque la gente no piensa en esas cosas. Es más, yo hablo desde mi experiencia propia, o sea, cuando yo he estado en Japón en la actualidad, el ambiente que se vive allí es muy tranquilo, ¿no? Y muy seguro, te da una sensación como de seguridad. Entonces yo creo que se aprovecharon también se aprovechan de esa cultura que a mí me encanta, pero a la vez también dices, o sea, están tan seguros de que no les va a pasar nada que les pasan estas cosas. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos iban un lunes a trabajar y ¿quién iba a pensar que ese chico, que hasta lo habían visto, porque hay un reportaje en YouTube que podéis ver que trata minuto a minuto el atentado, ¿vale? O sea, lo podéis ver, está muy bien. Es antiguo, pero merece la pena verlo. Si ponéis en YouTube atentado de Tokio 1995, os va a salir. Dura como unos 45 minutos y os dice minuto a minuto con un contador lo que pasó. Y la gente vio a los chavales, al chaval, por ejemplo, que tenía 27 años, le vio meter el paquete debajo de lo que es el asiento. Sí. Y fíjate que, para que veas, dicen, es que yo pasé miedo porque una señora me miró y estaba viendo cómo yo metía el paquete debajo. Pero allí, como en la sociedad, como bien dice Kansas, como es tan segura y como nadie piensa mal de la otra persona, pues esa señora seguramente, ¿en qué cabeza se le iba a pasar por su mente que ese chico estaba metiendo ahí algo que no debía ser? Sin embargo, ahora, desgraciadamente, yo me acuerdo cuando, volviendo a los atentados de aquí a Atocha, que yo no sé a vosotros con qué edad os pillaría, pero a mí me pilló estudiando y yo iba en la Renfe y yo me acuerdo que después de eso nos quedamos como un poco alerta y siempre que íbamos en el metro sí, y en el tren, mochilas, claro, ¿no? tú veías Claro, a un claro. chaval con una mochila o veías una mochila ahí en el suelo y tú decías, hostia, me cago. O sea, No ¿qué está sé, pasando? no sé si fue aquí en Valencia o no, no recuerdo. Yo tengo 32 ahora, pues yo cuando tenía 23 o por ahí. ¿no? No, pero se dejó una mochila. Pero se dejó porque se la olvidó, en plan, no la dejó puesta. Y alguien se dio cuenta y empezó a decir, salir todos, se ha dejado la mochila aquí, no sé qué. Claro. Y al final no pasó nada porque el chico empezó ahorita que era suya, se la había dejado, pero sí, pero enseguida ya se mueve la gente. Claro, pero es lo que te digo, que juegan, pues en este caso jugaron con el país en el que estaban, ¿no? Evidentemente. Y bueno, lo que decía también Kansas sobre que llamaba la atención como perfiles de personas con estudios e inteligentes caían en en las redes de las sectas, es que es decir precisamente que nadie está exento de caer. Hasta que des con a lo mejor, pues a ti te puede parecer ahora que no vas a caer, pero a lo mejor te pilla en un momento de tu vida vulnerable y te viene una persona y te dice, oye, si te vienes conmigo a yo qué sé, me lo voy a inventar, vente que voy a dar, como hizo este hombre, mira, vente a un grupo en el que estamos todas, que somos todas mujeres, por ejemplo, o mujeres y hombres, que hacemos yoga. Y tú vas allí y dices, ay, venga, pues sí, voy a ir, que me encuentro así como de bajona, voy a ir a conocer gente y animarme. Y empiezas a ir allí, y al final a lo mejor acabas dentro de un grupo sectario sin darte cuenta. Sí, sí. Caes fruto de tu vulnerabilidad y da igual los estudios que tengas, si tienes mucho dinero, si tienes poco, si eres rico o si eres pobre. Tal Por lo cual. menos yo lo veo así.
No sé No, lo que sí, está sí. diciendo el chat, que están muy activos. La verdad es que sí, de repente el chat se ha vuelto ahí súper... Sí. Pero es eso, en plan, es lo que he dicho al principio, da igual el dinero que tengas, da igual lo poderoso que seas, no sé qué, el estatus que tengas, que como te pille mal psicológicamente débil, Sí. alguien te dé un rayo de esperanza en tu curación, por así decirlo, pues te ha cogido ya. Sí, y comentaba alguien en el chat, no sé quién era, dice que si en el 2017 todavía se ahorcaba gente, Ah, ¿no? Brutus. Pues quiero decir que igual la fecha que voy a dar no es correcta, pero para que veáis que hay cosas que no están, que están más cerca de lo que pensamos y nos parecen súper lejanas, es por ejemplo la guillotina en Francia. En los años 80 creo que fue cuando se guillotinó a la última persona, pero en los años 80, que es que estamos, o sea, parece que dices, la guillotina, esto suena a María Sí, sí. Antonieta, a las Bueno, hermanas Bolena, y no, o sea, es hace Japón nada. igual contemplamos que es uno de los países más avanzados del mundo, pero por otra banda, si no estoy equivocado, aún a día de hoy se mantiene, ¿no?, la pena de muerte. Si no estoy equivocado, ¿eh? Pues no te puedo decir ni que sí ni que no, porque no estoy informada sobre el tema. La verdad, te lo digo. Sé que Bueno, al final evidentemente hay también menos y la sentencias de mayoría muerte. la mayoría de países que la mantienen casi siempre se computa con una Sí. cadena perpetua o similares, ¿eh? Pero sí, 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 mira, sí, nos sí. dicen por el chat que sí, que en Japón se sigue aplicando la Sí. pena capital. Pues gracias por Pero el sí. dato. Ah, Sí, mira, sí. sí. Ujú. Pues sí, pues básicamente eso. Entonces, bueno, gracias a Dios no ha vuelto a ocurrir ningún atentado de esta índole en Japón. Sí que es verdad que sigue habiendo sectas a un nivel bastante más moderado. Las sigue habiendo y muchas veces hasta en la sombra, incluso aquí en España seguramente si nos ponemos a mirar haya cultos que no sabemos que existen y los hay. Aquí en España la verdad es que no sé si hablaremos de ellos en algún capítulo, pero hay bastantes sectas religiosas que Sí, y la bastante mayoría de ellas, llamativas. una vez se desarticulan, por desgracia, siempre acaban tomando otra forma, otro nombre. Y la Sí. verdad que es bastante complicado porque las sectas también, aparte de que se reinventan, a nivel legal cada vez también saben más dónde están los límites y en eso Ujú. se Sí, protegen, ¿eh? cierto. Sí, sí. Lo malo de las sectas es que hay ya de todo tipo, en plan, sectas de religión, sectas de hacerte rico, en Sí. plan, Sí, sí. sectas para a lo mejor acabar con hacer atentados solamente. Mira, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más miedo me dan y más rabia también son las sectas estas que son de naturopatía. Sí, 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 sí. Bueno, yo de verdad, eso a mí, yo que soy personalmente, que soy personal de salud, cuando veo que hay gente que cae en manos de estas personas, que a veces solamente es una y otras veces son como una especie de, voy a decir secta, porque da igual, Sí, sí. caen en una secta, aunque sea pequeña, y que te obliga a dejar los medicamentos, las quimios, el tal te dice que te vas a curar por medio de unos batidos mágicos o dale lejía a tu hijo porque se va a Unas curar del gotitas. autismo. Sí, sí, claro. sí, Sí, sí. o sea, ese tipo de cosas a mí me parecen súper peligrosas y creo que actualmente casi a día de hoy creo que hay más sectas, lo que dice Manu, monetarias para conseguir Sí, dinero sí. y Que no médicas. espirituales. Sí. Exactamente, yo creo que más que espirituales ahora es hacerte rico y curarte. Creo Sí. que son las dos vertientes que ahora mismo es donde hay más peligro de que salgan sectas o de caer en una secta. Lo malo de las sectas que ahora son fáciles de verla y todo eso, en plan de saber que es una secta por cómo está la gente dentro, pero tampoco hacen nada para pararlo, ¿sabes? Tú lo ves, pero nadie actúa en plan ni denuncia ni actúa. Es que creo que también han cambiado mucho. Tú antiguamente te imaginabas como secta, gente vestida igual, viviendo en Claro, comuna, Mm, predicando, repartiendo panfletos por la calle, que antes el patrón de secta era así. sí, Pero a día de hoy el patrón de secta es gente que puede mantener una vida familiar, una vida laboral y una vida social. Es decir, puede mantener normales mm, estos patrones. sí, Pero en cambio lo que comentaba Lorena, pues hay algún grupo de gente que, no, pues mira,
yo el médico ya no voy a un naturópata y me ha recomendado que tome unas gotitas, ¿no? Y yo esto siempre que lo he visto desde fuera digo, bueno, entiendo que tú para hacer un tratamiento puedas complementar, ¿no? Un tratamiento más ordinario, ¿no? Alguien que hace quimio, pues aparte de la quimio se refuerza con un tratamiento de Eso sí. naturopatía. Bueno, lo puedo entender, Ujú. pero creo que tampoco lo responsable es decir a la gente, uno, deja de hacer quimio y lo que te daré yo te salvará, Sí. Claro. porque obviamente los intereses de las farmacéuticas y todo esto nos da para otro capítulo, pero creo que ante todo hay unos principios de, bueno, que la gente decida por sí sola, no porque Eso tú es. le ofreces, porque además yo esta gente los he visto y desde fuera da la sensación que lo que tú, mi único producto te lo arregla todo. Sí. Y por desgracia no es No. así, ¿no? Y, Desde luego. y- Pero volvemos y- a lo mismo, Kansas, que es la vulnerabilidad de la persona. y la desesperación, Y la también. Claro. desesperación. Muchas Claro, ocasiones, es que es sí, así. O sea, sí. yo creo que las sectas se aprovechan de esos factores, ¿no? La vulnerabilidad, la desesperación y lo intentas sacar el máximo crédito posible de todo eso, a pesar de que a esa persona la lleves a la mierda. Con Sí, perdón, ¿no? sí, sí. Ya en todos Sí, los sí, sí. sentidos, tanto monetarios como psicológicos. Lo malo que también es que, por ejemplo, las sectas de ganar dinero y todo eso, también ves que no que son gente Desesperada. no, fío, es que hay gente que no es desesperada tampoco, porque hay algunos que tienen su trabajo, están bien, tienen su dinero, pero quieren ser ricos. Ya, pero quieren ser ricos Bueno, siguiendo a una persona que Claro, realmente no es ejemplo de nada, por lo menos a mi parecer. bueno, y esa- la mayoría de ocasiones también es avaricia, ¿no? Sí, A mí, porque me ha de decir un tío que ni conozco ni sé dónde viene, que mi vida es una mierda. Pues no, oye, yo, pues por lo que he estudiado, me he formado, tengo esta vida que me da este ritmo de vida. Y oye, si no me gusta, aspiraré a más, pues ¿cómo? Trabajando o estudiando. Lo que no puede ser es que alguien de la noche al día te venda que con 4 consejos lo vas a cambiar drásticamente porque es imposible. Es sí, imposible. mira, hay un comentario aquí que han dejado que dicen que precisamente su padre le diagnosticaron cáncer y que le estuvieron siguiendo con el coche intentando convencerle. Hostia. O sea, es increíble. Sí, sí, O sea, sí. tú imagínate estar en la puerta de un hospital intentando llevarte a personas que están desesperadas y que Sí, están en sí, su sí. mayor momento de vulnerabilidad. Claro, No. te agarrarías a un palo ardiendo si te a lo dicen, ¿no? fácil. Claro, Sí, tú sí, imagínate sí. que te dicen, si te pringas yo qué sé, te pringas con esto que te voy a dar 3 veces al día. Mira, hay más. Hay una serie en Netflix que se llama Vinagre de Manzana, que os la recomiendo si no la habéis visto, que es precisamente un poco de este tema, ¿no? De una chica que dice que tiene un cáncer, spoiler, no lo tiene, y empieza a hacer como una especie de secta a su alrededor de tratamientos homeopáticos y cosas así. Y hay una persona que se echa un ungüento en un cáncer que tiene en los brazos y no sabéis cómo acaba esa muchacha. O sea, solamente por no querer seguir a los médicos y irse única y exclusivamente a lo que esta especie de secta naturista le estaba indicando que hiciera. O sea, es increíble. Yo entiendo que a veces puedas optar para algunas cosas que no son graves, cosas naturales, ¿sabes? Plan, Hmm. tipo dolor de cabeza, un Sí, un esguince, cosas resfriado. así, Sí, sí. Mm, cosas así que es natural para no sí, sí, meterte productos que son pastillas, claro. eso que al final toma Pero, tanto toma claro, tanta mano. pastilla no es bueno No, al no, final. no. Pero vamos a ver, Sí. hay productos o sea, hay cosas que pueden ser de refuerzo. ¿No? O sea, Claro, tú puedes, por ejemplo, yo, que me voy a poner como de ejemplo a mí misma, ¿no? Yo tengo muy mal los riñones, entonces yo además de los medicamentos que me mandan mi doctor, también tomo unas infusiones que sé que me vienen muy bien, pero no dejo el tratamiento que me ha mandado mi doctor por las infusiones solamente. claro, claro. Tomo las dos cosas. Cuando me pongo mala, tomo las dos cosas porque sé que las dos cosas juntas o mis migrañas, yo sé que hay cosas que me vienen bien para la migraña, pero no dejo de tomar mi medicación para la migraña. Pues esto es igual. Tú puedes tener desgraciadamente, un diagnóstico de cáncer y tener que hacerte radioterapia y luego decir, bueno, pero hay evidencias científicas que dicen que una alimentación variada, rica en vitaminas y tal, y tomar vitaminas de B12, tal, cual, mejoran el sistema inmune. Hazlo, pero no dejes de tomar
Claro. lo que te está mandando sí. el médico. Pero creo que a la gente le gustó también la respuesta fácil, ¿no? De ¿qué prefieres? ¿Llevar una dieta saludable y unos hábitos de vida saludables? ¿O ponerte una cremita o una pastillita? Pues la gente era Mucho lo fácil mejor. también. Claro, Claro. exactamente. Ujú. Bueno, Adrián ha desaparecido. Le Ha dicho que iba a deseamos, reiniciar, pero al final no. Sí. deseamos que se haya ido en paz. Esperemos que nos ayude a una secta. Exacto. Y nada, vamos a ir dejando esto ya por aquí. No sé si tienes que decir algo más o... Nada, que no caigáis en las sectas, chicos. Exactamente. Pues yo por mi parte lo mismo, que seáis curiosos, Eso es. que os documentéis, pero sobre todo contrastar. Siempre toda información. Exactamente. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis pasado. Gracias por el primer programa de las sectas de abril. La semana que viene tendremos otros 2 temas, creo, si mal no recuerdo. Y nada, muchísimas gracias siempre por los apoyos. Y nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien y ya sabéis, nunca hagáis caso a la gente que viene con las soluciones entre comillas fácil. Cuidado con los burpees. Exactamente, sobre todo eso. Un saludo. Fuck, y con las Adiós. trampas y todo. Hasta luego. Chao. Bye bye. Adiós.